yo soy Ale Lozano y te doy la bienvenida otro día más a Ayúdate a Ayudarte, un podcast en el que hablamos de esas cosas de las que creo que es necesario hablar para que intentemos ser nuestra mejor versión, ¿no? Hoy traigo un tema un poco, no sé si controvertido, pero seguro que interesante, y es pues el miedo a expresar nuestros sentimientos, pero algo más enfocado a las relaciones amorosas, ¿no? A las relaciones sentimentales en las que pues a lo mejor no nos atrevemos a decirle a la otra persona lo que sentimos. Quiero que intentemos hablar un poco de por qué puede pasar esto, de que no queramos expresar nuestras emociones a una persona con la que en teoría estamos bien, tenemos un vínculo amoroso, un vínculo sentimental, y por qué no lo hacemos, ¿no? ¿Qué características definen a esas personas? ¿Cómo podemos hacerlo? ¿En qué afecta a nuestra relación no hacerlo? Y me gustaría también pues contaros un poco mi caso personal, ¿no? Con esto, porque creo que a mí me pasa mucho, me cuesta un montón expresar lo que siento. Hay preguntas que a lo mejor, yo qué sé, típica pregunta que te hace un amigo o, sí, o tu familia. Oye, pero ¿y tú estás enamorada? Oye, yo hay preguntas que no soy capaz de responder y no sé si quizás tiene también algo que ver con esto de no ser capaz de exteriorizar algunos sentimientos o algunas emociones. Así que bueno, ya sabéis que para mí el podcast es mi terapia, así que hoy me voy a abrir sobre esto, vamos a hablar sobre esto. Quiero que me digáis también si os sentís identificados o identificadas conmigo. Y también, pues yo qué sé, que analicéis mi caso, que a lo mejor podéis encontrar la causa y me dices, mira Alejandra, esto te pasa por esto y esto, hija mía, y tienes que solucionarlo así y así. Así que esto ya sabéis que es para debatir, para que compartamos ideas, para ver cómo nos podemos ayudar. Em, bueno, yo creo que en primer lugar esto de decirle a la persona con la que estás, ¿no? Pues tus emociones, lo que piensas, lo que sientes, con todo, varía mucho en función del punto de la relación en la que estás, la relación que tenéis, cómo de compatibles sois, ¿no? O sea, si compartís muchos gustos, si sois personas que hablan mucho dentro de la relación. Y sobre todo también influye mucho el amor propio que tú tengas, cómo te valoras tú a ti misma. Hay muchas veces que yo creo que a lo mejor no dices lo que piensas o lo que sientes por miedo a que la otra persona diga, pero esta tía, ¿quién se cree? O porque tú digas, a ver si voy a decir esto y la otra persona va a pensar que soy no sé qué y a ver si me va a dejar. Y falta mucho amor propio ahí, tienes que tener mucha seguridad en ti misma también para decir, vamos a ver, yo vengo a decirte lo que me pasa, lo que siento, lo que me preocupa, lo que sea, con toda la confianza que tengo en mí misma y toda la seguridad que tengo en mí misma de que, a ver, yo quiero estas cosas en una relación o yo necesito decirte cómo me siento respecto a esto. Hay que tener mucha seguridad en uno mismo. Yo creo que la seguridad la tengo. O sea, yo no creo que en mi caso sea un problema de inseguridad, de ostras, a ver cómo le explico esto, porque si no soy suficiente. Yo llevo mucho tiempo trabajando en mi amor propio y creo que estoy en un buen momento de autoestima, de saber lo que valgo, de saber lo que merezco también, ¿no? Que también creo que es importante. Pero muchas veces, pues, viene esa inseguridad de y si no soy suficiente y si encima le digo esto, pues ya es lo que me faltaba para alejarle. Y y a lo que me refiero con lo del punto en el que se encuentre la relación, es que a lo mejor tú digas, joder, mira, es que me estoy empezando a pillar un montón de esta persona, me gusta, me encanta, me estoy enamorando o incluso le quiero. Pero es que llevamos 3 meses o 2 meses y yo, ¿cómo le digo esto? Porque, joder, me da miedo su reacción, porque a ver si va a decir, ostras, ostras. Ya hemos hablado también, o sea, tengo un podcast en el que hablo de esto del miedo al compromiso y hay mucha gente que en cuanto tú le explicas o tú le expresas cómo te sientes, bomba de humo, por favor, no quiero yo, o sea, que esta persona se está empezando a pillar de mí, me voy de aquí. Y eso no quiere decir que esa persona no sienta lo mismo que tú, ¿eh? O sea, tú a lo mejor le estás diciendo a una persona en 3 meses, pues que no me gusta poner tiempo, ¿no? A esto de los sentimientos, pero bueno, tú le dices en 2 meses a una persona que te gusta y la otra persona dice, bomba de humo, hasta luego". A lo mejor esa persona también te quiere. O sea, yo no dudaría de que esa persona te puede querer, pero hay muchas veces que por situaciones que hemos pasado en la vida o por otras relaciones que hemos tenido o el daño que nos han podido hacer, tú no estás preparado para una relación y a lo mejor el simple hecho de verbalizar esas cosas, esas emociones a una persona le aleja, porque le puede alejar. O sea, pero que si tú a lo mejor no lo hubieses dicho eso, hubieses estado no 3 meses, sino 10 o 12 o a saber, ¿no? Pero el hecho de decirlo a lo mejor a la otra persona le puede alejar. Y yo creo que muchas veces ese temor a decirle a esa persona lo que sentimos y cuánto la queremos,
viene de decir, ostras, a ver cómo se lo va a tomar, o sea, a ver si, o el hecho de a ver si me lo dice el primero, cuando ya me lo diga la otra persona primero, ya se lo digo yo, que yo he sido mucho de eso y a día de hoy también me cuesta, ¿no? El decir, bueno, ya que la otra persona me lo diga y si yo también lo siento, lo digo, que no me parece tampoco que esté bien, pero yo es que no vengo aquí a dar ejemplo, vengo a ser honesta y vengo a contaros cómo soy, lo que he aprendido y las cosas que yo también creo que hago mal, ¿no? Entonces, yo creo que también no tenemos que esperar siempre a que la otra persona dé el paso, porque es que como te juntes con otra persona que tampoco le guste dar el paso, no hay comunicación. Y si no hay comunicación, no hay relación. O sea, el hecho de expresar lo que sentimos me parece fundamental, fundamental, porque sin comunicación no existe nada. Tú tienes que poder tener la confianza suficiente, la relación suficiente con tu pareja para poder decirle, oye, mira, no me gusta esto o no me satisface esto o cuando sales con no sé quién me molesta que hables de no sé... Puede ser lo que sea, o sea, tienes que tener la confianza de poder hablar con esa persona sin pudor alguno y sin tapujos, pero también te digo, yo no soy no soy partidaria de todo lo que pienses, todo lo que sientas, díselo, no. O sea, a no ser que seas una persona con las cosas siempre súper claras, cada vez que piensa algo defiendes esa idea a muerte. Quiero decir, me molesta que mi pareja haya hablado con no sé quién o me ha ofendido no sé cuántos. Joder, racionaliza bien lo que te ha molestado. No estés cada 2 por 3 saltando con una cosa que una vez te molesta, otra vez no. Mira, si te molesta también de verdad, o sea, yo no estaría mareando, porque me parece que es marear estar cada 2 por 3 diciendo, me ha molestado esto, y me ha molestado esto, y me ha molestado esto, y me ha molestado esto. Yo soy más partidaria de a lo mejor estar analizando distintas situaciones y a lo mejor he visto algo que me molesta y luego he visto otra cosa que me molesta y que puedo decir, oye, me he dado cuenta de que cuando haces esto me molesta, o me he dado cuenta de que estas cosas no me gustan, pero no a la mínima, ¿no? O sea, no sé qué pensáis vosotros de esto, que a lo mejor vosotros decís, oye, yo cada vez que me pasa algo se lo suelto a mi pareja de sopetón. No estoy diciendo tampoco que te acumules y te acumules y te acumules, porque también sé lo que es dejar pasar cosas por alto y decir, bueno, da igual, ya se lo comentaré, bueno, es que tampoco es para tanto, bueno, no sé cuánto es tal, y de repente te da un venazo, pillas un mal momento, estás discutiendo y de repente sueltas, vamos, todo lo que tenías acumulado que te has querido callar. No, no hagas eso. O sea, a mí me molesta mucho que me lo hagan y yo a lo mejor también lo he hecho alguna vez. A mí no me saltes en una discusión con algo que ha pasado hace 3 meses, que te ha molestado y no me has querido decir perdona. Si te molestaba en ese momento, dímelo en ese momento. O sea, no me vengas 4 meses después, que has estado súper bien y que hemos estado súper bien soltándome esto. A lo que me refiero es que pienses bien cuando le vas a decir a tu pareja algo que te ha molestado, algo que te ha ofendido, sobre todo tema de celos o tema de, "Jo, es que me molesta que le... Sé un poco delicado, no hables por hablar, piensa lo que dices, pero también dilo en su momento, ¿sabes? No te... mm, es que no me sale la palabra, pero bueno, que no te generes ahí un montón de cosas dentro de ti y luego explotes, porque es que... no, 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 no. O sea, yo creo que casi luego cuando pasa eso se genera una discusión por el haberte acumulado tantas cosas que por el motivo en sí. O sea, a mí me saltas de lo que he dicho, dentro de 4 meses, con una cosa que ha pasado hoy, es que me da igual lo que hubiese pasado. Te digo, vamos a ver, cada cosa a su momento. Porque claro que van a pasar cosas que nos molesten, claro que va a haber situaciones que nos generen pues una situación de conflicto, lo que sea, claro que se pueden dar. O sea, en las parejas pues no todo es perfecto, ¿no? Siempre hay baches y todo eso, que es lo normal. Pero solucionemos cada uno a su momento, por favor, porque es que si no, el día que se lía por 8. Y a lo mejor habéis discutido solo porque, yo qué sé, no has cerrado la puerta de casa cuando habéis salido. Es que me da igual, cualquier chorrada y a lo mejor ya empiezas a generar una bola y eso ya empieza pues a ver quién queda mejor, quién queda por encima y al final se genera una discusión sacando mierda, mierda y mierda. Y eso no. Pero bueno, lo que voy. Yo es que creo que soy una persona un poco... Es que no sé, o sea, yo estas cosas también las hablo con mis amigas y mis amigos y no piensan como yo o no les gusta como yo pienso. Me lo han dicho, o sea, habrá gente que obviamente pues que esté de acuerdo conmigo, pero por ejemplo mi mejor amiga en este caso es totalmente opuesta a mí y está a favor siempre de decir lo que piensas, lo que sientes en cada momento, no pierdes nada, arriesga, dilo, libérate. Es una forma de verlo y yo soy todo lo contrario. O sea, a mí me cuesta mucho y cuando digo que no decir cosas así por decir, yo pienso mucho cuando voy a decir las cosas y me da mucho miedo verbalizar X sentimientos. No por miedo al compromiso, porque si fuese miedo al compromiso, yo no podría estar con alguien o no estaría con alguien ahora mismo, ¿no? O sea, yo miedo al compromiso no tengo porque estoy muy bien, pero
no puedo verbalizar ciertas cosas porque me da miedo. Y a lo que me refiero con que me da miedo, y lo que he dicho antes de que soy bastante indecisa muchas veces, joder, me da miedo decirte un día, oye, mira, eres el amor de mi vida, y a lo mejor al día siguiente no sentir lo mismo. Y yo creo que ese es mi mayor problema, ¿no? O sea, en este caso. Me da miedo expresar sentimientos. Yo puedo decirte que te quiero, ¿sabes? Y lo siento, pero a lo mejor te amo, estoy enamorada de ti, eres el amor de mi vida, quiero que seas el padre de mis hijos, ojalá casarme con cosas. Yo no puedo verbalizar eso, o sea, es que no puedo. Y con esto mismo también me refiero a la típica pregunta de, oye, y Ale, ¿tú estás enamorada tal? Es que no puedo responder. O a lo mejor sí puedo responder, pero no quiero responder. Me da miedo responder. Y me da miedo responder porque mi respuesta pueda cambiar. Y eso está muy mal. Porque tu respuesta es normal que cambie, ¿no? O sea, yo qué sé, los sentimientos varían, pueden darse X situaciones, puedes conocer a otras personas, puedes descubrir algo de la relación que no te gusta y que tus sentimientos varíen. Es lo más normal del mundo. Pero, yo qué sé, a lo mejor tengo un trauma. Es que no sé. Quiero decir, a lo mejor, no sé si a lo mejor me da miedo que se me eche eso en cara o el tener ese escudo dentro de mí de poder decir, pues si algún día esto se acaba, yo no te prometí la luna, ¿sabes? Ostras, no sé, me estoy rayando que flipas. Pero quiero decir, sé que me pasa por eso. No es que diga, ay, no sé por qué, sé que me pasa por eso. Yo sé que hay muchas cosas que no verbalizo por miedo a que mis sentimientos varíen y que el día de mañana la otra persona me pueda decir, oye, pero tú no me dijiste que me querías. Joder, que en verdad, joder, yo puedo decirte que te quiero, puedo decirte que eres el amor de mi vida, puedo decirte que estoy enamorada de ti, puedo decirte lo que sea. Y el día de mañana eso puede cambiar, pero es que es muy recurrente, ¿no? El que la otra persona te diga, tú me querías, ayer me diste un beso, o en la semana pasada nos fuimos de viaje. Joder, pues se pueden dar esas situaciones. Yo qué sé, es que los sentimientos cambian. Yo no puedo estar tampoco diciendo, pues tampoco beso a mi pareja por si el día de mañana lo dejamos. Oye, pues tampoco te está besando. Yo qué sé, es que no me gusta pensar así. Lo digo en serio, o sea, no me gusta. Ojalá ser más abierta en ese aspecto. Mis amigas lo son y me lo dicen. Oye, pues yo le digo que le amo, le digo que le quiero, le digo que es el amor de mi vida, le digo que estoy enamorada de él. Habla en alto, lo verbaliza. Pues sí, chicas, o no sé qué, estoy enamorada de mi pareja. Es que no puedo verbalizar esas cosas. Y no porque no lo sienta, porque a lo mejor sí que lo siento, que eso ya podemos entrar en otro debate, porque me da para otro debate. El saber cuándo lo estás, cuándo no lo estás, que eso os interesa. Tampoco sé cómo trataría ese tema, también os digo, o sea, porque todo eso me cuesta un montón aclararme, o sea, no porque me dé pudor, ni porque yo hablo de aquí, vamos, ya sabéis, hablo de aquí, de todo, pero me cuesta tener las ideas claras en eso, o saber por qué hago las cosas, o incluso aconsejar porque no valgo para aconsejar en esto. O sea, yo aquí aconsejo que intentéis tener mucha comunicación, que las relaciones funcionan con comunicación y que expreséis las cosas. Yo intento expresarlo mucho más, o sea, lo típico, ¿no? De no todo hay que decirlo con palabras, no todo hay que verbalizarlo. Yo sé que soy una persona también muy poco cariñosa y cuando muestro mi cariño sé que la otra persona valora que estoy siendo cariñosa, que a lo mejor no te estoy diciendo que te quiero, pero tú sabes que te quiero. Tampoco me parece bien eso, porque no podemos estar esperando a que la otra persona averigüe todo y diga y adivine cómo nos sentimos en cada momento. Pero quiero decir que yo soy bastante más de gestos, más de detalles, más de... Para mí mi tiempo es súper importante, compartirlo con alguien también lo es, también es, hay que decirlo, ¿no? O sea, yo tampoco puedo decir, oye, te dedico mi tiempo, si a lo mejor la otra persona tampoco sabe lo importante que para mí es mi tiempo y pasarlo con alguien o el abrirme en ciertas cosas, eso yo creo que ya también se va viendo. Yo creo que la comunicación es fundamental, yo creo que yo en mi caso también tengo mucha comunicación con mi pareja, nos comentamos todo, lo que nos molesta, lo que tal, pero lo que yo digo que a la hora de verbalizar los sentimientos a mí me cuesta mucho, o sea, a mí me cuesta mucho. ¿Qué pensáis? ¿Qué pensáis? Es que, no sé, quiero que me digáis qué pensáis. A mí me cuesta mucho eso, en plan decir, oye, mira, es que me parecen cosas fuertes, muy fuertes. Quiero que seas el padre de mis hijos, quiero casarme contigo, eres el amor de mi vida. Me parecen afirmaciones muy fuertes. Em,
Yo creo que en realidad también se pueden perder muchas oportunidades por tú no decir lo que sientes, por tú no expresar tus sentimientos, ya sea en un primer momento cuando alguien te gusta, el dar ese primer paso, que yo creo que es que no sé ni si habré dado alguna vez en mi vida. Quizás por el miedo al rechazo, que para que luego me digan que si me quedo sin temas para hacer podcast, es que otro tema. También, ¿no? El miedo a que alguien te diga no. Uf, ¿cuánta autoestima, seguridad tienes tú en ti mismo para asumir que alguien que te gustaba de repente te ha dicho que actúa él no? Bueno, que eso me da para otro podcast, ¿no? Pero quiero decir, joder, ojalá ser más abierta. Yo intento ser cada vez más abierta en ese aspecto, intentar mejorar mi comunicación, que ya os he dicho que creo que la tengo, pero hay ciertas afirmaciones que me da miedo hacer por miedo a que en algún momento varíen. Y en esto yo reflexiono sobre mí misma en decir, pues es que es normal que varíen. Es que si fuese un pecado, si estuviese mal, que pudiesen variar, pues entiendo que te reprimas, pero sí es que es lo más normal, que varíes. No sé. No sé qué pensáis, no sé qué opináis. Yo ya os he dicho lo que os aconsejo. Intentad ser abiertos, expresar vuestras emociones siempre, sin tampoco ser alocados, en plan decir todo lo que sentidlo, ¿no? O sea, yo me espero. Yo cuando algo lo digo, lo siento tanto, que a lo mejor, mira, también va por ahí, ¿sabes? O sea, yo no digo un te quiero si no lo siento de corazón. Entonces, como la fase de estar enamorado, no sé cuántos, me parecen palabras tan fuertes. Tampoco sé cuándo las alcanzas, ¿no? Para decirlas. Y yo no digo nunca algo que no siento. Necesito sentirme muy segura. Ostras. Lo voy a dejar por aquí porque creo que voy a hacer un bucle en mí misma. No sé si os ha parecido interesante. Se pueden sacar muchos temas de esto. Quiero que me digáis si soy la única. Porque, no sé, yo no sé si mis amigas o la gente que me rodea es igual, pero sé que hay amigas que son más de bomba de amor, te digo todo lo que quiero, todo lo que pienso, todo lo que tal. Y yo creo que soy la más frenada en ese aspecto. Así que ya sabéis vuestra opinión. mm, Deseando escucharla estoy. Me la podéis dejar por los comentarios. Podemos abrir debate por direct, por lo que queráis. En mi Instagram también. Así que nos vemos en el próximo episodio que se va a llamar...